Yo soy Grecia. Como ven, hoy estamos en un fondo un poquito diferente y es porque hoy les quiero hablar sobre portafolios. Quiero mostrarles aquí en mi pantallita cómo hice el mío, los tips que les doy para hacer el de ustedes si están en este proceso. Les voy a mostrar todas mis recomendaciones y vamos a irnos a profundidad en un caso de estudio que hice para mi portafolio a partir de un proyecto freelance sobre una aplicación de bienestar personal. En la caja de descripción les voy a dejar todos los enlaces que mencioné en este video, incluyendo el enlace a un artículo de InVision que está súper completo. Básicamente de ahí fue que basé toda la estructura de mis casos de estudio. Está súper interesante. Lo que menciona en este portafolio es que no es suficiente poner tu portafolio solamente con imágenes de los resultados finales del producto que hiciste, porque esto no le da la información y contexto necesario al equipo de trabajo que te quiere contratar para saber si vas a ser un buen miembro de su equipo. Entonces, la idea con tu portafolio es que lleves a la persona que está leyendo a través de tu proceso de diseño, de cómo piensas y de cómo tomas decisiones, para que ellos puedan entender si eres un buen fit para el equipo. Y en este artículo de InVision van a encontrar las recomendaciones de Sarah Doody, la autora, para crear su caso de estudio. Hablan un poco en general de qué debe llevar tu caso de estudio, cómo debe ser la anatomía, cómo debe ser la distribución del contenido, e incluso muestran paso a paso cómo debes hacerlo y algunos ejemplos para tomar en cuenta. Adicionalmente de lo que dice en este artículo, yo decidí hacer mi portafolio en Behance. Sé que tal vez no es la herramienta más recomendable, o sea, originalmente yo quería hacerlo en un website hecho por mí y diseñado por mí, etcétera, pero es agregarle más fricción al asunto, o sea, al menos era así para mí en ese momento. Y decidí que al final lo más importante era mostrar mis casos de estudio, no importaba tanto en dónde estuvieran, sino el contenido que tuviera dentro. Entonces me lancé directamente a escribirlos y luego los monté tanto en Behance como en Medium. Pero ya queda a tu criterio si hacer un website o un sitio personalizado es algo que te va a quitar tiempo de trabajar en tu portafolio o en tu case study. Yo te diría que mejor empieces por crear el contenido y luego pienses mejor cuál va a ser tu plataforma. Para mi caso de estudio, lo que yo hice fue crear primero un párrafo introductorio y luego hice un card que luego utilicé como template en diferentes proyectos, donde menciono el cliente, el tipo de negocio, el tipo de proyecto, el rol y cuáles fueron las limitantes. Luego escribí un párrafo sobre las metas de alto nivel que me dio en este caso el cliente. Y luego ya me fui directo a explicar paso a paso lo que hice en el proyecto, empezando por la investigación. La investigación de este proyecto decidí aprovechar que la cliente ya tenía como una base de seguidores, incluso tenía una lista de correo de personas que habían comprado su mercancía previamente, o sea, que habían comprado libros, cursos, meditaciones, etcétera, en el pasado. A partir de la encuesta que enviamos a los usuarios, logramos descubrir cuáles eran las funcionalidades que eran más importantes y logramos alinear un poco más las expectativas que tenía el cliente versus lo que esperaban los usuarios. También descubrimos cuáles eran los formatos favoritos, en qué momentos del día y en qué contextos utilizaban este tipo de aplicaciones y cada cuánto esperaban la frecuencia de nuevo contenido. A este punto ya teníamos una idea de qué era lo que querían los usuarios y cuáles eran sus expectativas, así que decidimos empezar a pensar un poco más del lado de negocio y para esto hicimos un análisis competitivo. Yo lo hice utilizando la estructura del libro UX Strategy de Jamie Levy, que probablemente luego haga una reseña de ese libro y les muestre como más a detalle. Pero la idea era entender como cuáles eran las ventajas, las desventajas y dónde podemos profundizar, donde hubiese como algún hueco o alguna oportunidad de negocio. Para el análisis competitivo, elegimos las 3 aplicaciones más importantes en el panorama que encontramos, tomando en cuenta su popularidad, su calidad y la relación que tenían con el objetivo del cliente. Para esto utilizamos Calm, Headspace y Fabulous. Para este análisis tomamos en cuenta el tamaño de la compañía, la trayectoria, inversiones y puntos clave del negocio que nos ayudaran a tener una expectativa realista de lo que podría pasar luego de lanzar. Además de esto, analizamos el tamaño y la inversión, las funcionalidades pagas y gratuitas, el contenido, la personalización y aspectos de gamificación y una evaluación general heurística.
A partir de esta información y del análisis de la encuesta, hice una lista de pros y cons de cada aplicación y traté de encontrar patrones sobre factores de éxito y áreas de oportunidad, dándole recomendaciones al cliente sobre el diseño, el modelo de negocio y la creación de contenido. Luego de este análisis, las principales recomendaciones que di al cliente fueron hacer que esta aplicación estuviese muy adaptada al mercado latinoamericano, tanto en contenido como en precios, porque las aplicaciones más populares realmente no se enfocan mucho en el contenido en español. Una vez teníamos definidas las funcionalidades que iban a ser parte del MVP, empecé directamente a dibujarlas y lo envié al cliente como primera iteración. Una vez estaban aprobadas las ideas, pasé a hacer un concepto de baja fidelidad en wireframes que utilicé posteriormente para hacer pruebas de usuario. Para las pruebas de usuario propuse utilizar Maze y a través de estas pruebas hice algunas mejoras de usabilidad, y para el caso de estudio también agregué en el texto cuáles fueron exactamente esas cosas que cambié en las pruebas de usuario. Y por último, para los siguientes pasos, agregué como las siguientes funcionalidades que podríamos pensar en agregar en este proyecto, al menos a partir de este primer conocimiento inicial. Y por último, agregué una sección de cuáles fueron las lecciones que tuve, tanto a manera laboral como lecciones personales. Y aquí me pareció importante poner una nota y agregar un poco más de transparencia a mi caso de estudio, diciendo que realmente el resultado que tuve en este caso de estudio no necesariamente fue el mismo que tuve con la cliente freelance. Y esto fue porque a partir de cierto punto tuvimos opiniones encontradas, y para efectos del proyecto freelance yo cumplí todo lo que quería la cliente, mientras que para mi portafolio decidí hacer algunos ajustes que yo consideraba importantes para un mejor resultado en el proyecto. Y esto es algo que también es un tip que les doy para sus portafolios, porque sé que muchas veces tenemos varios proyectos que hacemos con clientes que no siempre los resultados son los que más nos gustan o nos sentimos orgullosos como para ponerlo en nuestro portafolio. Mi consejo para esto es tomar las partes que más te gusten del proyecto y transformarlas y darles lo que necesitan para que sea un proyecto que te haga sentir orgulloso y que te haga sentir satisfecho de lo que hiciste. Sin embargo, es importante también ser transparentes con los aprendizajes que tuviste del proyecto, porque no todo se da siempre lineal y no todo sale bien siempre. Hay demasiadas cosas que influyen en el hacer un proyecto de este tipo. Están los usuarios, está la parte técnica, están las dificultades o limitaciones de cualquier tipo que hayan, están las preferencias de los stakeholders, está la parte del negocio. Y lo más normal del mundo es que el proyecto no salga exactamente como tú lo tenías visualizado al principio. Es importante que tú puedas expresar en tu portafolio cómo eres flexible cuando viene una situación de ese estilo, cómo estás dispuesto a estar abierto a diferentes opiniones y a cambiar la dirección del proyecto o tus propias preconcepciones de lo que esto debe ser. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, que sea útil para ustedes, especialmente si están en este momento de hacer su portafolio. Si les gustó este video, denle like, por favor, suscríbanse, que voy a hacer más videos de este estilo. Y déjenme en los comentarios si ustedes están en este proceso de hacer el portafolio, qué tips les han ayudado, qué es lo que más les ha costado de avanzar con su portafolio. Los estaré leyendo, así que nos vemos en la próxima. Bye.